República, está expuesta ahí en el Banco de la República. Y hay una narración, habría que averiguar, digamos, con más detalle, pero puede ser interesante. Hay una narración de que en el evento del Bogotazo la tienen que esconder porque el Bogotazo es una revuelta tremenda, ¿no? Una revuelta impresionante. Y al parecer el rector de la época la esconde debajo del piso del claustro. Pues hay una historia muy interesante. Y también hay otras cosas que se pierden, el claustro también se lo toman, eso es interesante. O obras de arte que se pierden, etc. Pero entonces fíjense que esa pregunta, ¿qué sucedió cuando sucedió el Bogotazo? ¿Qué sucedió en la universidad cuando sucedió el Bogotazo? Podría convertirse en ¿qué sucedió en la universidad durante los acontecimientos del Bogotazo? Pero en el mismo grupo, pero en el mismo grupo, en otra persona, esa pregunta podría convertirse en su fanzine, en qué ocurrió con los objetos de arte durante ese proceso. Entonces, sería muy importante que aunque estén en grupo, cada uno como que le encuentre el énfasis a la pregunta. Porque también tenemos que encontrar dentro de todas esas opciones sobre la temática, cuál puede ser como la pregunta que como grupo nos convoque más. ¿Eres ahí? Muy bien, dale. Si digamos, a uno no le gusta tanto la idea, digamos que muchas preguntas. Si no te gusta la idea del grupo. El que escogimos, sí, como que no es que no me guste, sino que tal vez no quiera como enfocarme en eso, sino tal vez como te preguntan, ¿cómo podría ser una pregunta? O sea, no te gusta el grupo. Y la lengua. El grupo sí me gusta, pero te digo, hay muchos como temas interesantes para abordar, pero yo siento que personalmente la pregunta no tiene que ser. Bueno, de pronto la primera tarea sería, tienes que tratar de persuadir a mostrarles por qué sí, que no va a funcionar. Puede ser. Me parece que no estaría mal que para el ejercicio del fanzine, si hay como un tema que tú dices, no, esto me parece, ¿verdad? Quiero indagar en esto, no me parece que esté mal, que trates de plantear esa pregunta y hacer una aproximación. Pero sí me parece importante que en el otro proceso como de revisión de fuentes, de presentación, de exposición, si logres encontrar con tu grupo la manera de encuadrarlo. Y también sería interesante pensar que ninguna pregunta en el fondo está completamente desconectada de otra, porque de algún modo hay un territorio común, pueden haber épocas, pueden haber resonancias, también sería interesante tratar de buscar los puentes entre las preguntas. Cuéntanos por favor qué pregunta está planteando tu grupo y también en qué temática te interesa. ¿Quiénes son contigo? Los del grupo están como. Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué tengo que contar? ¿Qué pregunta están pensando? ¿Cómo es que era la pregunta? La pregunta está basada, digamos que a mí se me ocurrió pensando, yo dije, bueno, de esto de la tradición de la sangre española y eso, me gustaría pues saber, pues quizás no tiene mucho que ver con el ejercicio de buscar un poco más sobre la historia, pero sí me pareció interesante de pronto hacer una actividad o buscar entre nosotros quienes tenemos como esas antecedentes o ascendencia como europea, que tal vez continuaría entre comillas, muchas comillas, la tradición, y para eso pues yo estaba pensando, bueno, en la exposición se podría hacer como una encuesta de si saben quiénes son sus antepasados o algo así. Ok. ¿Y tú qué estás pensando? ¿Qué temas? Pues que a mí me gusta preguntas donde puedes investigar y yo no sé investigar eso, digamos, como que si uno le preguntaría puede que o que no sepan o que te digan que sean mentiras, que digan mentiras, no. O sea, como que esa información está fija y eso es lo que me molesta de la pregunta. Bueno, entonces, varias cosas. Piense que ella dijo en la exposición, ¿y dónde
de pronto nos gustaría plantearle a la gente la pregunta por sus antepasados, ver qué tanto conocen sobre eso, etc. Eso está bien, y esa puede ser una estrategia de la exposición, pero esa propiamente no es la pregunta de investigación, ¿cierto? Cambiemos un poco a cómo era el proceso de eso de la pureza de la sangre en esa época. Y claro, entonces esa sería la estrategia de exposición. El tema de pronto de la pregunta tendría que ver más bien con qué es eso de la pureza de sangre. sí. ¿En qué consiste? Claramente eso no es algo como que se hayan inventado en la universidad, tiene como una historia también amplia, pero de pronto lo que sería interesante ver de eso es que en la universidad de pronto ese es un gesto como, tal vez allí se expresa mucho el tema de la exclusión, el tema de a quién estaba dirigido, cómo estaba pensado, y me gustaría que averiguaran sobre un personaje que se llama José Ignacio Pescador. ¿Alguien sabe quién es? Sí, ¿qué sabes de él? Es que fue el primero que entró a la universidad. ¿Qué más sabes de él? Eso. Pero ahí hay un dato interesante. Eso porque lo dijiste. Sí. Oye, pero qué buena memoria, yo no sabía que lo había dicho. José Ignacio Pescador. Sí, pero fíjense que tiene un nombre español. O sea, hay una historia, hay otra historia, ¿cierto? Habrá que ver qué pasa con este personaje. Es muy significativo porque creo que es el único indígena que firma la Declaración de Independencia. Ahí hay un dato de pronto como interesante, pero además es rosalista, pero esperen, es 1810. O sea que el primer indígena, como reconocido como estudiante en la universidad, está más o menos por 1800, 1810, que tenemos el dato de la firma. O sea que la universidad tiene al menos 2 siglos. 2 siglos es un montón. O sea, ahora como que no va a caber 2 siglos es como lo que tiene Colombia. como república. 2 siglos de una historia de exclusión, de otro tipo de institución. Entonces, si uno indaga en ese tema, de pronto valdría la pena indagar también en ese momento como el límite, quiebre que ocurre. Ahí pueden haber como asuntos. Pero creo que el otro tema, ya te doy la palabra, que valdría la pena pensar un poco, son los procesos de mestizaje. El tema de la pureza de sangre es como muy extraño porque parte de una idea muy rara, y es que existe lo puro y lo impuro. Eso es raro. ¿Qué significa lo puro realmente? ¿Qué tiene que ver? ¿Será que lo de la pureza de sangre era un asunto racial puramente o de pronto era un asunto económico? ¿Cuáles son como las concentraciones de poder, de capital que pueden haber detrás de ciertos grupos? ¿Escucharon el podcast? Sí. ¿Del Observatorio Nacional? ¿Quién lo escuchó? Levanten la mano. ¿No escuchaste tampoco el podcast? Pero estabas pensando en una matica que se llama ¿cómo? BP. Hay varias manos levantadas, pero con esto cierro sobre este tema. Me acabo de acordar de lo del podcast porque creo que en el podcast uno entiende mucho por las relaciones, por los personajes, porque es que se dice que la universidad había estado como tan ligada al poder, un cierto poder. Ahí hay como varios elementos. Entonces de pronto la pregunta tenga que ver para allá. Yo lo que te recomendaría es aún no piensen todavía como en la exposición y si les indago a ellos, si no a lo otro, aclarar de pronto como más el tema. Creo que de pronto pueden haber elementos investigativos, pero también traten de pensar que otros puentes se encuentran y de todas maneras arriesguen cada uno su pregunta en su fanzine de manera más específica. Había una mano por acá, había una mano por acá y creo que por aquí. No, dale. Es que nosotros, bueno, mi grupo va a hablar de José Ignacio Pescador. Ah, bueno, excelente. ¿Y tu grupo es con quiénes? Laura y con Mariana. Sí.
Muy bien, ¿y cómo es la pregunta? ¿Cómo la plantearon? ¿Cuál es el impacto de José Ignacio Pescador en la generación actual de la universidad? Sí, muy interesante. Hace poco conocí a un muchacho que se llama Víctor y me dijo que era de un pueblo del Cauca que se llama uy, me voy a equivocar, algo así como Anayoma. ¿Los conocen? Tal vez un pueblo del Cauca con ese un nombre parecido. O Yunama, tal vez me esté equivocando. Pero lo conocí por casualidad y me habló, digamos, de un espacio muy importante, interesante que todos lo conocen, no sé si ya lo conocen, que se llama UR Intercultural. ¿Lo conoces? ¿No? ¿Lo conocen? Tienen que averiguar sobre... ¿El grupo estudiantil? Es un centro de investigación que habilita estudiantes. ¿Ah? Anapoima es un pueblo, pero no dice. Ah, claro, yo dije un pueblo, pero me refiero no a un pueblo como Anapoima. Sí, cuando digo pueblo, yo hablé todo el tiempo con él en la palabra de pueblo y él hablaba en términos de comunidad. Yo decía, ¿y su pueblo? Claro, no, comunidad, la comunidad. Comunidad. Puedo estar equivocando exactamente el nombre. Es que ¿cuántas comunidades indígenas hay en el territorio colombiano? Pues muchísimas. Yanaconas. Yanaconas. Ah, estaba más o menos. Del Cauca. Sí. Víctor es de la comunidad yanacona del Cauca y sus abuelos. Lo que pasa es que habrá que ver a qué se está refiriendo porque ellos le dicen abuelos también a personas que no sean sus abuelos de sangre necesariamente. Pues sus abuelos llegaron a Huila y él es médico en su comunidad, pero médico en su comunidad también habrá que ver qué significa. Y ingresa a la universidad por el programa de becas de UR Intercultural. Entonces, a fisioterapia. José Ignacio Pescador puede ser una excusa, o sea, es un personaje interesante y habrá que averiguar de él. Pero de pronto la pregunta de investigación de fondo estaría de pronto en entender el papel, el rol, el lugar, no sé, habrá que ver cómo plantearlo, de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas dentro de la universidad. Sobre todo si lo están pensando en la actualidad. Habrá que ver también datos representativos, ¿no? Me acuerdo que en el programa de la esclavitud, Bastian hablaba de eso, ¿no? Sobre el número de personas que han ingresado como a través de esos programas. Ahí podría ser interesante. Y de pronto otro dato, ojalá el grupo de ustedes puede, igual vamos a ir, pero antes de pronto poder ir al museo de la universidad, en el claustro. Allá hay una mochila de la primera estudiante indígena graduada en la universidad, porque claro, mujer indígena. ¿Y de qué comunidad? Habrá que ver. ¿Ustedes tienen algún profesor indígena, por ejemplo? Raro, ¿no? Y es muy probable que la mayoría tengan. Nuevamente, estamos en ese tema tan raro de la sangre. Creo que decirlo así es muy extraño. La mayoría debe tener sangre. El proceso de mestizaje es muy claro en América. Tenemos, claro, por supuesto. Mi segundo apellido, mi apellido materno, Susa, es un apellido muisca. Sí, bueno, interesante. Dale. Pues nosotros tenemos tres opciones. La primera opción de pregunta es ¿cómo se manejaban las crisis de salud mental antes Entonces, de...? espera, un segundo, ya nos compartes. Para terminar este asunto. Okay. Está bueno que averigüen sobre José Ignacio Pescador y chévere que no lo presente, porque también a veces averiguar de estos personajes no es tan fácil. Sin embargo, es un personaje como muy claro. Ojo, para todos. Aparte de la pregunta, lo voy a poner en el tablero para que no se nos olvide. Ojo. Aparte de la pregunta, ahí está la pregunta. Pero
aparte de la pregunta, tenemos que hacer una revisión básica de fuentes, ¿cierto? Estoy súper... Es el daño cognitivo. En la plataforma, ahí dice cuántas buscar, ¿alguien lo recuerda? Buscar, ahí están las indicaciones para el trabajo de la pregunta de investigación. Ojo, 3 fuentes digitales, me refiero como a páginas web. Ahí ya hay un mundo, ahí hay una, digamos, como una búsqueda. Pero necesitamos también 3 fuentes bibliográficas. Y cuando digo bibliográficas me refiero a muchas cosas, o sea, pueden ser artículos, digamos, de una revista de investigación, qué sé yo, puede ser un libro, puede ser una tesis. Sí, pero piensa que un podcast por el registro lo podríamos poner en estas, en las digitales. Aquí como, no, de tal página, tal sitio, tal URL, podría estar por acá. Pero aquí tratemos de privilegiar como materiales de este tipo, artículos, libros, tesis, entonces digamos hacer una buena búsqueda en el repositorio. Y ojo, tercer punto, con esto cierra la primera actividad. Debemos dar una respuesta, nos dice la plataforma, de 10, es súper cortica, fíjense, de 10 a 15 líneas. O sea, como un parrafito, 2 párrafos. De 10 a 15 líneas, haciendo una primera aproximación a esa pregunta a partir de lo que vimos en las fuentes. Entonces, ya te doy la palabra, pero para cerrarlo, ¿qué debería tener usted hoy? El barniz, Vivi no, vive en la planta. ¿Qué debería tener usted hoy? O sea, ¿cuál sería como la tarea, la meta? Chévere. Pues uno, su planta, nombrada, con una descripción básica. Pero también en su fanzine, ojalá la pregunta ya mejor planteada, como mejor escrita, cada uno, aunque sea en grupo, como poder precisarla. Las fuentes. Las fuentes es hacer una búsqueda. Vamos ahorita, pues uno las ojeará, todavía no las vamos a trabajar a profundidad, pero uno ojeará. En las digitales pues habrá que poner el nombre, la URL, etc. Poder identificarla. Los libros, identificarlos, son 6 fuentes. Y esa primera aproximación, 10 a 15 líneas. A mí me gustaría que la sesión de hoy sea como sesión taller, como para trabajar en esto, pero obviamente pues sé que no lo van a terminar en 1 hora, pero digamos en 8 días ya lo deberíamos tener, pero o sea, lo ponemos ahí en la plataforma para subirlo en nuestro siguiente entregable. O sea, la próxima clase, antes de que nos veamos, o sea, máximo a las 7:59 de la mañana debe estar ya subido. ¿Listo? Con también la pregunta, las fuentes y esas 10 o 15 líneas. Ya el fanzine debe estar terminado, porque en el fanzine se consignan esas 2 cosas. Pero se sube una foto del fanzine. Sí, claro. O sea, lo traemos para seguir trabajándolo, pero subimos la imagen, sí. Hay varias manos, entonces hay unas manos sobre la pregunta y unas manos para la pregunta. Entonces, sobre la pregunta. O sea, sobre esta actividad. 1, 2, 3, dale. También, claro, como que nos muestres cómo funciona un videito corto, nos cuentas, estaría buenísimo. Pues, dale. ¿Una persona del grupo sube todo o cada uno sube diferente? ¿Cuál es la respuesta? Cada uno. Claro, porque son fáciles. No, porque no es un fanzine por grupo. No, para ti los Es un fanzine por persona, como con la pregunta, precisarla, pero ya el trabajo como grupo va a ser el siguiente para presentar. ¿Listo? Dale. Todo esto es antes de ir al CRAI, ¿verdad? Sí, todo esto es antes de ir al CRAI. Porque cuando usted llegue al CRAI, si usted llega al CRAI sin esto, como que el señor le va a decir, bueno, ¿cuál es su pregunta de investigación para revisar?
Con esto usted ya tiene una base. Sobre esto es que va a buscar. ¿Listo? ¿Algo más? Por allá, dale, cuéntanos. Vamos a revisar 3 preguntas más para hacernos una idea. 1, 2, 3. Y nos ponemos a Pero ya tiene 3. ¿Listo? Tema. Vale. Pues básicamente, sí, son 3 opciones de pregunta que tenemos, pero se centran en un tema. La primera es cómo se manejaban las crisis de salud mental antes del VR Motion, por qué crearon el VR Motion, qué casos fueron el detonante, y antes del VR Motion, ¿cuándo fue el momento en la historia con más casos de crisis de salud mental en la universidad? ¿Con quiénes estás trabajando? Con Dana y Félix. Bueno, es lo mismo. Cada una puede precisar, o sea, dices que son 3, pero esas 3 podrían ser 3 fanzines distintos, como para explorarlas. Eso estaría bueno y podrían igual encontrar otras maneras de formularlo. ¿Saben en qué se sustenta el modelo del UR Motion? ¿Cuál es como su base como conceptual? Esa podría ser un tema importante a trabajar. Como cuáles son sus fundamentos como teóricos. Porque el UR Motion es un espacio muy especial, muy particular. De pronto eso no sea tan claro acá como si es de claro en la sede de la Quinta de Montes. ¿La conocen? La sede del UR Motion en la Quinta de Montes, tú sí la conoces. Tú eres de ese grupo. Bueno, esa sede es interesante porque ese edificio que lo inauguraron el año pasado, cada piso está dedicado a un momento de ese modelo pedagógico. Y ahí sí uno ve claramente porque hay como un enfoque, como por ejemplo en percepción emocional, hay otro como en regulación emocional, otro en comprensión emocional. Son como diferentes momentos de un mismo enfoque. Es muy fácil saber cuál es la base, igual lo voy a decir. Ellos están trabajando como sobre 2 modelos. Un modelo de inteligencia emocional de unos señores que se llaman Salovey y Meyer. Y usan también a un señor que se llama Rafael Izquierda. Esas son como sus bases teóricas. Entonces, puede ser que alguien, o sea, lo voy a decir como muy general, por ejemplo, a alguno del grupo le interese eso, entender cuál es el enfoque o modelo de trabajo pedagógico de salud mental que sustenta una apuesta como la del UR Motion. Ahí podría haber una línea de investigación, digamos, interesante. El UR Motion para todos. ¿Saben de qué instancia de la universidad se parte, como de qué no engloba? No es del DP, es de la DMU. Ah, sí, La Decanatura del Medio Universitario. Para todos es claro qué hace esa decanatura. Fíjense que es interesante, eso es muy particular de esta universidad, eso no es tan usual. ¿Ustedes a qué escuela o facultad pertenecen? Recreación. ¿Y quién es su decano? Juan Pablo. Momento. ¿O cambió? No, sé Felipe. que era Juan Pablo. Juan Pablo Ashner. Ustedes tienen un decano que se llama Juan Pablo Ashner en una facultad o escuela. Por ejemplo, ¿saben por qué hace que no sea facultad o escuela? No. Bueno, en su facultad, en su facultad, y hay una serie de programas. Pero aquí estamos hablando de la decanatura del medio universitario, y hay una decana. ¿Alguien sabe quién es? No. No, Ana María Restrepo. Y también están armando programas, eso es muy raro. O sea, en esta universidad, lo que en otras universidades se llama área de bienestar, acá se llama decanatura del medio universitario. No sé, por ejemplo, si ustedes toman electivas del medio universitario, ¿alguien? ¿No? Esa es la oferta de bienestar. Y el UR Motion está allí. Pero entonces es interesante
porque el UR Motion no es simplemente como un área de atención de crisis, sino es un centro de investigación, un centro de formación. Valdría la pena, por ejemplo, indagar sobre eso. O sea, fíjense que ahí hay dos preguntas. Una sobre cuáles son como las bases del modelo y otra como cuáles son las tareas de investigación y de formación del centro. Pero ustedes están haciendo una pregunta también hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo era antes? Porque además el UR Motion lleva poquito tiempo. ¿Cuánto lleva? ¿Saben? Como 5 años. No sé, es una pregunta honesta. Pues eso me dijiste la semana pasada. Sí, o sea, yo creo que lleva como unos 5 por mucho, tal vez lleve menos, no lleva 3, hay que averiguar, hay que averiguar. Pero no es que antes no hubiera nada. Entonces de pronto la clave puede ser para ustedes indagar en la historia de la decanatura del medio universitario. Cómo se ha transformado, cómo llegó a ser una decanatura, cómo se han ocupado de los procesos de bienestar, quiénes, con qué proyectos, con qué programas. Yo creo que esa es una historia muy difícil. Esto es importante para las preguntas si ustedes la plantean así. Porque como ha sido en la universidad, indagar en 4 siglos es muy difícil. Es muy importante que todos traten de concentrar las preguntas temporalmente. Entonces pónganse una meta de investigación factible. Si el UR Motion lleva 5 años, traten de indagar por lo menos en los últimos 20 años. ¿Cuántos años tienes? 23. Eso. En este tiempo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha funcionado? Ha sido una calle. La generación. Y eso sí de pronto puede ser más factible. Recortar casos, entender. Chévere. Había una mano antes, creo. 2, por allá había otra, ¿sí? 4. Dale. Nosotros queríamos hacer una pregunta de cómo se ve involucrar la universidad en la firma del Frente Nacional. En el Frente Nacional. ¿Quiénes son? Fer, Ana y Camila. Sí. Al inicio nos hablaban del Bogotazo, ¿no? Y el Bogotazo, que eso es difícil de precisar, pero el Bogotazo se lo suele narrar como uno de los puntos como más fundacionales de lo que se ha llamado en Colombia la violencia. Y los historiadores lo ponen con P mayúscula. La violencia, para designar un periodo. Generalmente lo cifran ahí, como en el Bogotazo, obvio. Hay violencia antes del Bogotazo, obvio. Pero como que en ese momento, con lo que se desencadena, o sea, es que uno como que no acaba de imaginarse qué fue el Bogotazo. Piensen que llevamos hablando de esos 70 años. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, fue tan impresionante que no lo hemos olvidado. Hay que indagar realmente qué es ese acontecimiento y porque el Bogotazo no es el asesinato de Gaitán. El asesinato de Gaitán de pronto es el desencadenante, como el momento que genera un estallido social mucho más amplio que va a exceder lo ocurrido. Y de hecho algo que se reflexiona mucho es que se piensa que los perpetradores del asesinato de Gaitán jamás imaginaron o no podían dimensionar lo que podía llegar a significar y lo que desencadenó, porque piensen que significa que ese evento en la política nacional sea como fundacional de la violencia, y piensen que la violencia es el nombre que se le da a la lucha política bipartidista, la manera como se designa ese proceso. Y lo menciono porque ese es un momento como de fundación de un proceso, pero esto por lo que ellos están preguntando es como un intento de cierre de esa situación. Piensen que el Frente Nacional hay que indagarlo con más detalle, pero es como una suerte como de acuerdo político para tratar de salir de la violencia bipartidista a partir como de un acuerdo para intercambiarse, rotarse el poder. Eso es lo más general. Pero miren qué interesante, ¿qué papel pudo jugar la universidad en esta situación, en ese momento? ¿Y qué papel pudo jugar en este periodo de cierre? Y en el trasfondo podría haber una pregunta muy interesante, a mí me gustaría indagar mucho sobre eso, y conozco muy poco, lamentablemente, pero el rol de la universidad en la violencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, una historia superoficial, así como otras que hemos narrado. Por ejemplo, tenemos la historia de los presidenciables, ¿cierto? Entonces, que los 32 presidentes rosalistas
Ahí tenemos una historia, pero sería también muy interesante indagar la historia de la universidad en la violencia, que puede ser así como la esclavitud, una historia que esté por debajo. Preguntas difíciles: ¿qué rol puede tener, por ejemplo, qué relaciones puede tener la universidad, por ejemplo, con las guerrillas o con el paramilitarismo? ¿Qué relaciones ha podido tener con el narcotráfico? Preguntas difíciles. ¿Qué roles ha tenido con esas violencias? ¿De qué manera las ha mediado, trabajado, etcétera? Entonces ahí puede haber, digamos, un asunto interesante. Voy a dar un dato curioso para ver qué relación puede tener ahí. ¿Cuál es la orden, el premio, la insignia como más importante que se da en Colombia a un civil? ¿Ah? Pero esa no es una orden militar, el corazón púrpura. Por eso, no, un civil. La Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá. Esa es la insignia más importante que da el Estado. La Cruz de Boyacá. Y piensen que no es cualquier cruz, ¿no? La Cruz de Boyacá. Y piensen en el rol de la batalla de Boyacá y la independencia, ¿no? El superboxeo, ¿verdad? La Cruz de Boyacá se la da a la universidad. Lapsus de nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Justamente la persona que va a terminar el Frente Nacional, ¿quién es? Hablan de una dictadura militar, pero no parece ser una dictadura. Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, eso es un dato interesante. Le da la Cruz de Boyacá a la Virgen de la Bordadita, que es la que está en la iglesia del claustro. Y la cruz ustedes la pueden ver ahí en el museo, ahí está. A la universidad. Pero piensen que él también es personaje como que sella el Frente Nacional. Y luego a él le va a costar muy caro. Gustavo Rojas Pinilla terminará de algún modo como excluido. Él habla de un golpe de Estado, de unas elecciones fallidas. Bueno, ahí hay unos temas muy importantes. Y Rojas Pinilla es un personaje muy complicado en la violencia. Hay unas anécdotas muy particulares, por ejemplo, de una masacre en la Plaza de Toros, una historia interesante. En un momento en que estaban en la plaza y la gente de la plaza empieza a buchear a la hija de Rojas Pinilla, que está ahí en la plaza, y ocurre un evento catastrófico. Pero doy este dato como pensando en un personaje que sella ese proceso, que puede haber un vínculo con la universidad, se puede, digamos, tratar de indagar más. Ahora, yo creo que lo importante de todas estas preguntas es darnos cuenta pues, que la historia de la universidad no está separada de la historia del país, ni de la historia del mundo, de una serie, digamos, de eventos, y de pronto estos sean puntos de acceso desde la historia de la universidad para comprender mejor esos fenómenos, que en el fondo pues también nos traen acá. Piensen que es posible que sus papás, de pronto algunos, pero si no seguros sus abuelos, vivieron ese momento del Frente Nacional. Puede estar, o sea, no es una historia tampoco lejana. Puede ser, puede ser. ¿Por allá? ¿Por acá? ¿La última? Dale. Es que no entendí bien lo de la historia. O sea, si tengo que llevar eso antes de ir al ahí, ¿cómo investigo? ¿Dónde puedo encontrar información? Listo, buena pregunta. Entonces, y con esto cerramos. Entonces, propósitos y metas del día de hoy. Quienes están aún cortos con lo de su ejercicio de la flora, termínenlo. Terminen lo de la flora, la descripción, el ejercicio, el día. Quienes ya avanzaron en ese ejercicio, trabajen en los grupos, reúnanse, discútanlo, cuál puede ser el tema, pero cada uno dentro del grupo trate de plantear la pregunta como con el énfasis que a cada uno encuentra que le puede llamar la atención. ¿Listo? Y sobre ese énfasis de la pregunta, buscamos las 6 fuentes. Para quien ya hizo lo de la flora mutis, esto es algo que podrían resolver hoy. Buscamos las 6 fuentes.
6 páginas, obvio. Traten de evitar, ya ustedes saben qué tipo de páginas evitar, ¿cierto? O sea, ahorita por ejemplo esta información nos la dio Wikipedia, que en realidad da buena información a múltiples niveles, en otros no, pero esa puede ser una página, por ejemplo, que no sería como ideal para referenciar. De pronto yo esto mismo lo puedo saber mejor, fíjense, aunque lo encontré ahorita en Wikipedia, de pronto lo puedo saber mejor en la página del Banco de la República, donde hay un artículo sobre el objeto. Esa es una fuente, digamos, más confiable. Entonces, traten de evitar como fuentes de ese estilo, aunque yo sé que a veces también igual dan información muy interesante, pero traten de buscar mejores fuentes, ¿listo? Digitales, ¿listo? 3 fuentes digitales. Y adicionalmente como 3 fuentes bibliográficas. Entonces, la manera más sencilla, les doy 2 rutas, luego en el tren vamos a ver más, pero la manera más sencilla, 2 rutas. 1, Google Academic. ¿Lo suelen usar? Sí. O sea, esa puede ser una muy sencilla para encontrar artículos, libros, etc. Otra, que ojalá le estén usando, el repositorio de la biblioteca. O sea, la herramienta de búsqueda del CRAI, ese repositorio puede ser una buena herramienta. Es como para buscar internamente, pero otra, digamos, mínima para buscar por fuera. De hecho, lo que ustedes les van a enseñar en la visita al CRAI es ya como un nivel un poco más avanzado de búsqueda, que es la búsqueda en bases de datos. ¿Quién sabe buscar en bases de datos? Bueno, les va a servir la... Una base de datos muy Google Académico. Sí, pero digamos esa es como una gratuita general, pero hay bases de datos, digamos, específicas por disciplinas a las que usted tiene acceso a través de la página de la biblioteca. Son bases de datos tipo Cielo, JSTOR, Scopus. Ok. ¿Las conocen? Algunas las deben conocer, de pronto otras hay más. Por ejemplo, sería chévere que ustedes aprendieran cuáles son las bases de datos si usted quiere buscar información seria, sistemática, académica en el teatro. ¿En qué base de datos puede buscar? ¿Cuáles son como las fuentes como más específicas? Eso es lo que vamos a aprender en el CRAI. Pero por ahora pueden ser como artículos, libros, tesis generales que encuentren en este otro tipo de herramientas, Google, el repositorio. ¿Listo? Obvio, les van a pegar, pues claro, una ojeada mínima. Y con esa ojeada mínima van a dar una respuesta preliminar a esa pregunta de 10 o 15 líneas. Esto debe quedar consignado en el fanzine. Pero entonces ahí pueden ser muy creativos, cómo lo hacen, cómo lo vinculan. Las plantas se vinculan, eso me parece interesante. No piensen que son necesariamente tareas distintas. Miran, ¿y por qué no nos pone a hacer lo de la flora y lo de la pregunta en el mismo espacio? Es muy probable que encuentren relaciones entre ambos ejercicios. Vamos a ver qué aparece. ¿Listo? Tenías la mano. Para subir el fanzine, ¿tenemos que tomarle foto a hoja por hoja? ¿O lo puedo...? Pues mira, la opción que ya puso, por ejemplo, del video puede ser una opción si hay como cosas particulares. Otra podría ser paginita a página si es un fanzine de ese estilo. O si no, la mínima sería cara y cara, las 2 caras, digamos, abiertas, como mínimo. Igual los vamos a ver ya también como en el papel, en el ejercicio análogo. Asunto importante para el fanzine. En este ahorita no es tan claro porque estamos como en otro proceso, pero el fanzine es sobre todo una herramienta de diseño experimental donde se trabaja mucho el collage. Entonces los recortes, la composición. Yo por aquí tengo unos de unos compañeros, me gustaría mostrárselos. Están aún haciéndolos, los están como armando, pero se los muestra de pronto como ideas que de pronto pueden ser interesantes para el suyo. Están en desarrollo, no piensen que son como ejercicios terminados. Pero miren, por ejemplo, estos fanzines que van como vinculando otro tipo como de relatos, de imágenes, de recortes. Si quieren ojearlos, los pueden pasar. Pueden de pronto dar algunas ideas. Son ejercicios muy preliminares, estos son bocetos, pero
Miren, este me llama la atención, por ejemplo, miren esta forma de plegado. Este es un fanzine sobre el tema de la libertad. Y la chica que lo está haciendo está jugando con la idea de que tenemos como una idea, pero que luego otra se revela. Como que otra aparece. Está como armando unas composiciones así como con la imagen, sobre todo aquí como este lado. Entonces, bueno, ¿quieren o qué es lo que les llama la atención? Por acá hay otro plegado, ¿no? Este es un plegado súper sencillo, una vez. Pero se los muestro simplemente para que piensen que el fanzine, como herramienta de diseño experimental, puede abrir muchas cosas. Qué interesante si uno logra vincular a la pregunta, al tema, una imagen, un recorte, como otro elemento, eso le puede dar mucho carácter. Y piensen que cuando uno termina un fanzine, análogamente, lo que hace es que lo digitaliza, lo escanea, digamos, lo digitaliza, y ya digitalizado usted lo puede ya reimprimir fácilmente, y es una gran herramienta como para compartir un proyecto, una idea, una hoja, un currículum. Es algo que una persona se puede llevar en un bolsillo. Es un gran elemento pedagógico, ¿cierto? De eso. ¿Ese muestra, ese es tuyo? ¿El de tu planta? No. ¿Se le mojó? Bueno, miren, interesante porque aquí también ven otros elementos como de imagen, ¿no? Miren, este así súper chiquitito. Imagínense que usted le puede compartir a alguien una idea, un proyecto, un lanzamiento. Digamos que una sí. cosita así para que la persona se lo lleve en el bolsillo. Es una bonita herramienta. ¿Listo? ¿Claro el sentido del trabajo? Entonces hagamos una cosa. Aprovechemos esta hora y al cierre lo mostramos, miramos que avanzamos y yo voy pasando y charlando como con cada grupo. ¿Listo?